Beatriz Guraí. Ella nació un 2 de abril de 1962 acá en San Miguel de Tucumán. Fue docente de ciencias naturales, se desempeñó como docente de biología, de física y química en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre de San Miguel de Tucumán en la modalidad secundaria y adultos en la semipresencialidad y presencialidad, y concluyó su trayectoria como vicedirectora de ese establecimiento en turno noche. Actualmente está jubilada como docente. Desde 2022 participó en el taller repentista, veo otros repentistas por acá, coordinado por la profesora y escritora Inés Cortón, junto al escritor Gustavo Díaz Arias, y en 2023 fue parte del Mundial de Escritura y del taller de escritura creativa, dictado también por Inés. Desde el 2024 es parte del taller de escritura y edición María Editorial de la profesora María José Bovi. En el mismo va a estar finalizando un libro de narrativa y trabajando otros proyectos. Ella publicó en medios de comunicación como el diario Cuarto Poder, acá está el director y dueño de ese medio, La Nota Tucumán, en el primer número de la revista Jauja de Chile y en la 34ª Fiesta Provincial del Agricultor. El 14 de diciembre del 2024 publicó su primer libro, Francisca, El Renacer de la Palabra, y en 2025 seguirá participando en talleres repentistas y de la editorial Marea Editorial. Bueno, con ustedes Norma, que ha hecho ese libro precioso en homenaje a su mamá que está por allá, que es la historia de su familia. Pero bueno, nosotros queremos saber cómo fue ese paso de la docencia a la escritura. Bueno, me siento pequeña a la par de semejante escritor. La verdad que fue un sueño cumplido, porque nunca pensé que podía estar escribiendo. Me parecía que me faltaba un montón de cosas para ser escritor, que todavía me faltan, no me siento en estado de orar. Soy budista, en esta introspección que uno hace frente al gojonzo. Ahí empecé a sentir la presencia de una abuela que no conocí, de la Francisca, que no la conocí personalmente, pero que estaba en los relatos de Domingo. Lo sentí como un mandato de mi mamá y de mi tío, y que tenía que cumplirlo. Y la verdad que no creía tener las capacidades de hacerlo. Tenía relatos, poesías, de un lado a otro, en esos borradores que uno escribe. Y bueno, mi hijo empezó: mamá, tenés que escribir. Y así empecé, después de un accidente que me llevó a estar en el profundo infierno. Y empecé con la jubilación a pensar: ¿qué hago? Y fue el camino, escribir y sanar. Francisca, según Silvia Ojeda, que es una profesora que quiero, tiene mucho de constelación familiar. Tendré que empezar a estudiar constelaciones familiares para saber si es así, ¿no? A mí me pasó que al no tener herramientas para escribir, empecé con la búsqueda de partidas de nacimientos, actas de defunción, y hablar con familias que la mamá hacía 70 años que no los veía. Y eso me llevó a encontrarme con historias que no conocía. El que más me costó escribir fue con mi tío, que viví con él, que lo disfruté, que me mimó, pero ya no está. Entonces me he dado cuenta que cuando uno tiene a la persona, no lo explota, no empieza a registrar, y el tema de las fechas para mí es muy importante. Entonces empecé como
a trabajar fechas y relacionando con las fechas de que yo pensé que había viajado a Buenos Aires, o por ejemplo con uno de mis tíos que murió muy, muy jovencito, muy chiquito. Empecé a pensar, y ahí Manuel me dio una mano para ir a la Gaceta y buscar qué pasó en esa fecha que él había nacido. Y ahí fui a googlear después y encontrar un entorno, un contexto donde él había nacido. Entonces, me tomé de muchas herramientas que no sabía que las podía tener, o por ejemplo, con Tito, esta ida a Brasil, que gracias a María José y a mi hijo que me empezaron a... Mi tío era gay y perseguido por los militares, y yo decía, ¿por qué Brasil? ¿O por qué lo torturaron los militares en algún momento? Fue, y decíamos nosotros, que fue por error. Y ahí uno de mis hijos, el mayor, me decía, y en una de esas no fue el error, mamá. Y ahí empecé a googlear, y gracias a María José que me guió en esa época un poeta de Buenos Aires y que se fueron a Brasil. Y ahí empecé con la hipótesis de que por qué Tito se había ido a Brasil. Y esto, mucha historia, muchas fechas, me enriqueció y me sanó. Y la idea era que la mamá sane, deje el duelo y que uno se vaya liviano al otro espacio. Y así nace Francisca. Bueno, nosotros muchos hemos leído ya el libro o hemos participado de algunas actividades. ¿Qué te parece si compartís un fragmento para los presentes? La historia que deseo contar. Francisca, nos veremos en los huertos de la memoria y en el castillo de los sueños. Ahí es donde tú y yo nos encontraremos, a través del relato corto de sueños vividos, como una realidad compartida. Yo en el libro juego con la poesía, el relato y hasta doy recetas de cocina, muy de la familia. Allá donde la memoria se desvanece, la imaginación se viste de chef y sazona lo real con sus especies mágicas. No importa que la historia que se narra ahora sea un reflejo fiel del pasado, o no lo sea, sino que la sensación que deje al leerlo sea un eco vibrante y un espejo emocional de la que sirvió de base. La verdadera magia del relato es no copiar lo que pasó hace algún tiempo, sino contar. Soy Francisca Isabel Garrido. En el lienzo de mi corazón los recuerdos se pintan con trazos indelebles, como estrellas en la noche constante. A pesar de la tristeza, un mar irrumpe y persiste fuerte contra las corrientes osadas. La ceremonia de despedida toca una cuerda profunda como un abismo, en mi pecho resuena. Aunque el dolor es agudo como una espada que hiere, el amor vivido es un faro que siempre alumbra y nunca muere. Yo en este libro hablo de que Francisca muere de un aborto, o sea, sin darme cuenta, lo estoy diciendo en voz alta, aquellos temas que en algún momento estaban muy tapados: el aborto, la violación, el ser gay. Y eso, mi hijo en la presentación del libro dijo, mamá, diste el tema para yo charlarlo con la abuela. O sea, esto, charlar temas que de pronto creemos que tienen que estar ocultos. Eso me animé a hacer. Fue todo un tema, el tema de los nombres, porque ahí charlé con mi marido que decía, no pongan los nombres reales porque puede haber problemas. Y me jugué. Me jugué porque la idea es que tienen que leerlos los que ya no están. Cuando ya no estemos, que los nietos lo lean. Esa fue la idea. Que uno de mis nietos me dice, le digo, Fidel, ¿has leído el libro? Y abuela has dicho que cuando ya no estés, lo leamos. Entonces todavía no lo leí. Entonces, así que bueno, esto es Francisca. Bueno,
¿Querés comentar algo más? Así, ¿cómo te has sentido en este nuevo rol de escritora? ¿Cómo te sentís en este ámbito? Me gusta, sé que me falta un montón. Vengo de las ciencias, de ser exactas. Mi papá agrónomo, o sea que los vegetales y los animales muy presentes en mi existencia. Así que bueno, estoy aprendiendo. Hay veces que me siento cómoda y otras veces me siento que me interpela la falta de vocabulario o algunos errores que tengo por ahí. Así que creciendo. Gracias a la SADE que también me abre las puertas, ¿no? Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias.